En el video pasado indicamos que la cimentación que definíamos como una zapata iba a tener una condición en la cual el centro de cargas caía exactamente donde se encontraba el centro geométrico de la zapata. Ahora vamos a cambiar la condición. Vamos a ponerle que es, vamos a ponerle como ejemplo 3. Y para este caso vamos a indicar que seguimos teniendo lo que es la carga de 58 toneladas, pero ahora esta no va a caer en lo que es el centro geométrico. ¿Okay? Este va a estar desplazado en una distancia que vamos a llamar X, que va a ser una excentricidad. Y aquí yo estoy indicando que en lo que es la planta voy a tener los ejes X y Y. ¿Okay? Entonces estoy indicando que la carga de 58 toneladas ahora no cae en el centro geométrico y se encuentra desplazado en 10 centímetros o 0.10 metros respecto a lo que es uno de los ejes centroidales. ¿Okay? Seguimos indicando que mi zapata tiene un ancho de 1.5 metros por 1.5 metros. Y cuando ocurre esto, vamos a tener que calcular esfuerzos de tipo actuante con la ecuación de la escuadría. ¿Qué nos dice la ecuación de la escuadría? Que el esfuerzo que se va a presentar en algún punto de la cimentación, que en este caso lo que nos interesa porque son los extremos, son las esquinas, nos indica que el esfuerzo en algún punto de la zapata va a ser igual a lo que es Q entre A más menos el momento en X entre inercia en X por Y más menos el momento en Y entre inercia en Y por X. ¿Okay? Ahorita vamos identificando cada uno de esos elementos, pero en este caso los momentos X y Y serían dos cuando el centro de cargas se encuentre desplazado de ambos ejes, es decir, si se encontrara en esta condición o en este punto. Aquí sí se generarían dos excentricidades respecto a los ejes centroidales de la cimentación porque tendríamos este desfase y este desfase, ¿ok? Pero por el momento estamos indicando que mi centro de cargas nada más se encuentra desfasado en este eje, ¿ok? Y estoy indicando que la excentricidad pues, es en el eje X y es de 10 centímetros. A su vez, los momentos en X van a ser calculados como la carga que se está aplicando, es decir, esta Q. Estas 58 toneladas es el valor de Q. Y por lo tanto, el momento en X va a ser generado por la excentricidad en Y y el momento en Y por la excentricidad en X. ¿Ok? Entonces, estos dos momentos que vienen en nuestra ecuación de la escuadría se van a definir de esta forma. O se pueden definir de esa forma. ¿Ok? Las inercias en X y Y, ya que tenemos que es de una forma, en este caso cuadrada, pero podría aplicar también para una rectangular, ya sabemos que las inercias, los momentos de inercia, ya sabemos que es B por H cúbica entre 12 y la inercia en Y sería B cúbica por H entre 12. Ok, esto si fuera una cimentación como lo tenemos aquí, que es el caso de un cuadrado, pero puede también aplicar para un caso de una cimentación que tenga forma rectangular en planta. Y lo que correspondería a los valores X y Y van a ser las distancias respecto a los ejes centroidales, es decir, a partir de este punto yo voy a determinar mi valor de X hacia acá y mi valor de Y con el eje Y hacia acá. Dense cuenta que se forman 4 cuadrantes respecto a estos ejes centroidales. Entonces, por obvias razones, como se ve, si se carga la fuerza más de un lado, más hacia el lado derecho, pues entonces, como se indica, habrá más esfuerzo de este lado que de este lado. O en este caso, las esquinas lo que me interesa son las esquinas. Y por lo tanto, si la carga se desplaza, el centro de carga se desplaza hacia el lado derecho, entonces las esquinas de este lado van a estar más cargadas que las esquinas de este lado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a hacer el siguiente caso, que es el caso 3, cuando tenemos la carga desplazada en una distancia de 10 centímetros respecto al eje centroidal y vamos a identificar qué es lo que sucede.
aquí ya estoy haciendo identificación de lo que vamos a tener que calcular. Sigo haciendo el indicativo de que tengo mi zapata cuadrada en planta. Aquí voy a indicar que sigo teniendo los ejes X y Y. ¿Qué más tengo que identificar? Ya les dije o ya comenté que tenemos una excentricidad de 0.10 metros y por lo tanto el momento en Y sería la carga por la excentricidad en X. 58 toneladas es el valor de la carga y la excentricidad es de 10 centímetros o 0.10. Entonces el momento en Y va a ser de 5.8 toneladas por metro. Ya que solamente tenemos una excentricidad, entonces la escuadrilla se reduce porque no va a haber momento en X y por lo tanto el esfuerzo actuante va a ser la carga entre el área más menos el momento en Y entre Y por X. Entonces yo ya conozco todas las, puedo determinar todas las variables, donde Q es la carga, ya sabemos que es la carga de 58 toneladas y A es el área de la cimentación, que para nuestro caso que hemos ido identificando pues es de 1.5 metros por 1.5 metros. Momento en Y, lo acabo de calcular, 5.8 toneladas metro. La inercia la estoy identificando otra vez, que como es un cuadrado, pues aplicaría la ecuación de B por H cúbica entre 12 o B cuarta entre 12, es exactamente lo mismo. Y ojo, nada más aquí la identificación del valor de X es la distancia que dijimos va a haber respecto a los ejes centroidales hacia lo que es la proyección de la esquina que me interesa, que en este caso pueden ser estas o pueden ser estas. Entonces dijimos que pueden ser 4 cuadrantes, entonces a su vez cada cuadrante tendría un valor de XY positivo o negativo. Entonces tenemos la convención de que el eje hacia este sentido es respecto a este punto, hacia acá es positivo y hacia acá también es positivo. Entonces el valor o la esquina que estoy indicando como E tendría X positivo y Y positivo. Para el caso de lo que es la esquina A sería X negativo, Y positivo. Para la F, X positivo, Y negativo. Y para el punto G sería X negativo, Y negativo. ¿Ok? Pero como estamos nada más teniendo lo que es una excentricidad, solamente para este caso nos interesa lo que es el valor de X. Entonces, aquí estamos identificando que nuestra ecuación dice que es más menos. Esto hace referencia para este caso que estoy explicando, que sería más menos el valor de X. Entonces, cuando tenemos más, ese valor, este símbolo o esta identificación sería como positivo. Si estamos identificando las esquinas A o G, entonces el valor de X va a ser negativo y por lo tanto, en este caso, la ecuación va a contar con el valor negativo. ¿Ok? Entonces yo ya estoy identificando que X va a ser, otra vez medio desde aquí hasta acá. Ya identificamos que es un medio de lo que es el valor de su ancho, que es 1.5 entre 2, ya sea en ese sentido o en ese sentido. ¿Ok? Entonces este valor yo ya lo puedo calcular y digo que Q entre A ya lo tengo del caso pasado, donde vale 25.78, y calculando esta parte de la ecuación, esto de aquí da un valor de 10.35 toneladas sobre metro cuadrado. De tal forma que entonces el esfuerzo que voy a identificar como máximo, es decir, en las esquinas E y F, va a ser con valor positivo, porque la fuerza está cargando más de este lado. Y cuando estamos identificando que hay una reducción en el esfuerzo, estamos hablando de las esquinas A y G, que sería, por eso estoy indicando que es un valor negativo. Entonces tendríamos un esfuerzo máximo de este lado y un esfuerzo mínimo de este lado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo identificamos respecto a lo que hicimos en ejemplos pasados? Entonces esto quiere decir que si yo hago un corte entre lo que es la esquina GF o A y E, también no es lo mismo, tendríamos un diagrama de presiones. Esta sería mi línea de base de 0. El valor máximo se presentaría de este lado, ¿okay?,
con un valor de 36.13 toneladas metro cuadrado y un valor mínimo de este lado de 15.43 toneladas metro cuadrado. Entonces, de la misma forma que fue el caso pasado, establecemos lo que sería el diagrama de esfuerzos en las esquinas A, E o GF, donde ya dijimos que sería un trapecio, y ese trapecio sale de lo que sería dos diagramas adicionales, es decir, la suma de dos diagramas, aquí lo estoy indicando. El primero, que sería el rectángulo que ya habíamos visto anteriormente, donde tenemos lo que es el valor de la carga entre el área de la cimentación, que correspondería a la parte de la ecuación que es de la escuadrilla, que es esta de aquí, Q entre A. Y ese más menos correspondería a la siguiente parte de lo que es el diagrama, o el segundo diagrama, que serían dos triángulos, uno con valor positivo y otro con valor negativo. Esto correspondería a lo que sería el m, el momento entre la inercia por el valor de x. Esto tanto en valor positivo como en valor negativo. Entonces, este valor se suma a este y nos da como resultado este. Y para este caso, para el caso extremo, es este valor de 25.78 menos 10.35, 15.43. Bien, entonces identificamos que tenemos dos esfuerzos ahora, uno máximo y uno mínimo. El máximo es igual a 36.13 y el mínimo 15.43. Ahora, recordemos que nuestro esfuerzo resistente corresponde a lo que sería la capacidad de carga admisible, 28.03 toneladas por metro cuadrado, que es la resistencia que tenía la zapata para sus características geométricas. ¿Okay? Hacemos la comparativa entre lo que sería el esfuerzo máximo. Recordemos que la capacidad de carga tiene que ser mayor o igual a lo que correspondería al esfuerzo que le genera la estructura. Entonces, recordemos que estos son esfuerzos actuantes. El que nos interesa para este caso es este, porque es el esfuerzo máximo actuante. Y la relación que hay con respecto a lo que es la capacidad de carga admisible, que es nuestro esfuerzo resistente, ahora tiene esta condición en la cual la capacidad de carga admisible es menor que el esfuerzo máximo. Es decir, la resistencia del suelo es menor que el esfuerzo que va a generar, que se le va a generar debido a la construcción o en la base de nuestra cimentación. Por lo tanto, estamos indicando que va a ser inestable. ¿Okay? Entonces ahora tenemos que hacer alguna nueva propuesta respecto a lo que es la geometría de la cimentación para que vuelva a ser estable, es decir, para que nuestra capacidad de carga admisible sea mayor otra vez al esfuerzo que va a estar presentando. Nuevamente podemos hacer una condición en la cual vamos aumentando la geometría de la cimentación o determinar el valor exacto, que es un valor exacto o aproximado para definir una condición en la cual la cimentación va a ser estable nuevamente.